A Deputación de Lugo, Codeporte. Empezamos con una valoración de partido. Bueno, primero darle la enhorabuena al Rodán por la victoria. Me voy con la sensación de que quizás hoy el baloncesto ha sido un poquito esquivo, incluso la suerte, ¿no? Creo que hemos hecho un muy buen trabajo durante todo el partido, en muchas facetas del mismo. En cuanto al tiempo, al timing del partido, al timing del juego, en rebotes, donde posiblemente parecía que no podíamos dominarlo, y bueno, hemos hecho un extraordinario partido, pero bueno, hemos tenido 2 minutos donde nos hemos ido, posiblemente fruto del cansancio, y ellos nos han castigado con lo que mejor saben hacer, ¿no? A través después de pérdidas o después de rebotes, castigan con situaciones de ventaja en un contraataque, y han cogido una renta que luego nos ha sido muy complicado ya solventarla. Pero estoy muy satisfecho. No vale con ganar la valoración, solo vale para ganar los partidos, pero bueno, hemos hecho cosas muy bien durante todo el encuentro. Creo que ha sido vital el hecho de nuestras defensas alternativas, que si bien nos han anotado 84 puntos, pero hemos llevado, de hecho nos ha ayudado a llevar el ritmo del partido. A partir de ahí hemos podido jugar yo creo que un buen baloncesto, pero bueno, no ha sido suficiente, pero estoy muy orgulloso y muy satisfecho del trabajo que hemos hecho, porque además veníamos muy mermados de bajas, y yo creo que el equipo ha demostrado mucho orgullo, teniendo en cuenta además que veníamos de perder en casa por un tanteo demasiado abultado. No fue normal lo que pasó en Cáceres en el partido de la primera vuelta, y el equipo ha demostrado que juega muy bien baloncesto y que además tiene mucho orgullo. Las defensas zonales que hiciste durante todo el partido, me imagino, bueno, aparte de consolidar vuestro rebote defensivo, sí. También me imagino que con las pocas rotaciones que tenías, pues un poco salvaguardar por faltas personales, pero además impidió cualquier juego interior por parte del Breogán. Creo que Steinbru y Jeremy Pruitt en el último cuarto llevaban 3 puntos entre los dos. Bueno, todas las situaciones que han conseguido anotar los jugadores grandes de Breogán no han sido porque la bola le llegase a situaciones de poste bajo que jugamos contra uno, han sido muy buenos porque balones doblados o rebote ofensivo, y era nuestra forma de poder estar en el partido, porque veníamos, Ragnar ha ido a plata, Ziggy no ha entrenado Riauca durante toda la semana y está muy dolorido de la espalda y apenas nos ha podido ayudar. Y veníamos con un solo hombre grande, y era la forma de hacer 2 cosas, ¿no? Protegernos de su juego interior y además intentar llevar un poco el ritmo del partido, estuviese en nuestras manos. Quiere devolver a Chapela a la pista precisamente para evitar que Dani haga la tercera falta. Y para poder aprovechar el hecho de no estar en mono. Realmente. Sigue Dani. Sigue votando Dani, 8 segundos. Sigue Dani. Van Wyk. Qué bien ahora Van Wyk para Magui. El balón se pasea, recoge el rebote Edwards. Canasta de Edwards.